Bien, entonces yo estoy agradecido con el Señor por el privilegio de poder estar compartiendo un día más aquí, un domingo, la vida de fe, teniendo el encuentro con el Señor Jesucristo resucitado. Hay muchas personas que hablan acerca de la relevancia, de la importancia de congregarse el domingo, pero la Biblia es clara, la Biblia enseña que fue el primer día de la semana cuando los discípulos tuvieron el encuentro con nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y que lo que nosotros estamos haciendo aquí, así como dice la Biblia, muy de mañana antes que saliera el sol, fueron y encontraron que Él había resucitado. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que cada domingo nosotros hacemos y añoramos el encuentro con nuestro Señor Jesucristo resucitado. Eso es lo que nosotros estamos aquí celebrando. Eso es lo que nosotros aquí con el entendimiento estamos haciendo. Así pues, de que entonces es el gozo, es la alegría de poder estar entonces entre ustedes y tener el encuentro con nuestro Señor Jesucristo resucitados juntos como hermanos. Bien. También entonces agradecido con el Señor por la enseñanza que estamos teniendo el día miércoles. Es una enseñanza que de verdad está siendo del corazón de Dios para edificación de su iglesia. Los invito, si alguno de los que está aquí no asistió de pronto el pasado miércoles, esfuércese y con todo el corazón procure venir, para que vea que entonces el Señor alinea todas las demás las cosas. Lo que usted y yo tenemos que tener es el deseo en el corazón. El deseo en el corazón, ese no lo pone Dios. Hay muchas personas que confunden esa porción que está allí en Efesios 2, que dice, porque Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces hay muchas personas y pues no muchas personas voluntariamente, pero bueno, en fin, enseñan o dan a entender que es el Señor el que va a poner el deseo, el Señor el que va a poner el deseo en los corazones nuestros, pero eso es entonces totalmente falso. Eso no es así. Cuando Él está hablando acerca de eso, es que la obra del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos llama al arrepentimiento y hace que nuestro corazón entonces esté blandito. Pero el que haya el deseo, el querer, el anhelo en el corazón de hacerlo, ese sí tiene que salir de cada uno de nosotros. O sea, usted quiere venir, pero de verdad desea con todo su corazón venir. Pero hay muchas circunstancias, muchas cosas que lo imposibilitan. Eso sí le toca y eso sí lo hace Dios. Aparejar las cosas, aparejar los recursos, darle la fuerza para que usted entonces pueda y sea valiente y se esfuerce. Y todo eso sí lo hace el Señor. Pero el desearlo, el anhelarlo, tiene que estar en el corazón de cada uno. ¿Sí? Si usted con todo su corazón lo desea, entonces Dios lo hace. Pero si en su corazón no hay el ferviente deseo, el anhelo sincero de hacerlo, entonces, así suene muy duro, pero cuando usted y yo no queremos, ni Dios puede. ¿Oyó? Ni Dios puede. Ni Dios puede. Cuando usted y yo no lo deseamos, entonces Dios no lo hace. No lo hace, porque Dios entonces está viendo y escudriñando el corazón de cada uno para dar a cada uno conforme al deseo, al anhelo de su corazón. La Biblia dice que Dios es el Dios que complace, que concede el deseo del corazón del hombre. Entonces, lo que hay en su corazón, Dios eso le va a dar, eso va a hacer. Bien, entonces, gracias al Señor por los que pudieron venir y mi oración es para que los que no pudieron hacerlo este miércoles están cordialmente invitados y puedan hacerlo. Bien,
Como todos los entonces primeros domingos del mes, estudiamos el Evangelio de Mateo y tomamos la Santa Cena. Hoy continuamos entonces ahí en el Evangelio según Mateo. Vamos a abrir nuestra Biblia, pongámonos de pie y leamos. En Mateo Mateo 16, oiga para allá, ya, vamos largo, lejos vamos. Mateo 16, los invito entonces de nuevo, pongámonos de pie, vamos a leer el glorioso Evangelio del Reino de los Cielos, del versículo 1 al 4. Mateo capítulo 16, versos del 1 al 4. ¿Están todos? Leamos juntos, unánimes. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la señal de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Vamos a orar cada uno. Vamos a orar, no es entonces ustedes se quedan callados y yo voy a orar, sino cada uno. Porque acuérdense, del hombre son las disposiciones del corazón, más de el Señor la respuesta de la lengua. Que si usted y yo no hablamos, entonces para manifestar lo que hay en nuestro corazón, entonces no hay oración. Yo oro con voz alta, audible, porque del Señor es la respuesta de la lengua. Bien, eso lo dice allí en Proverbio 16. Cada uno va a orar y vamos a ponernos, eso sí, de acuerdo acerca de lo que vamos a orar. En este momento vamos a orar para que esta palabra cumpla el propósito maravilloso para la cual el Señor nos la envió. Y ese propósito de la palabra es producir la vida en nuestro espíritu, que nuestro espíritu tenga la vida de Dios que está en su palabra y que por medio de esa vida en nuestro espíritu nosotros podamos tener la comunión con el Dios único y verdadero que es espíritu. Eso es entonces que el anhelo que haya en el corazón de cada uno de ustedes y mío en esta hora es poder escuchar la voz de Dios, que en este momento no haya absolutamente nada más importante en la vida de cada uno de nosotros, sino, óigame bien, el querer, el anhelar, escuchar hoy la voz de Dios y obedecerla. Porque no son los oidores los verdaderamente bienaventurados, dijo el Señor, sino los hacedores. Porque si usted y yo escuchamos y no obedecemos, entonces de nada sirve. Debemos entender que en esta hora el anhelo de cada uno de nuestro corazón ferviente debe ser que Dios hable a mi vida y que Dios, por medio de su Espíritu Santo, me ayude a poder obedecer su voz. Cada uno, oremos. Padre Dios, yo te doy gracias, Dios glorioso y maravilloso, por la verdad, tu palabra es la verdad. Padre, yo clamo en el nombre poderoso de Jesús, pidiendo, Señor, que te seas tú, Señor, obrando con esta palabra en la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí. Ayuda, Padre bueno, abre los oídos espirituales, Señor, de tu iglesia, para que podamos y escuchemos hoy tu voz. Y ayuda, Señor, y obra con tu Espíritu Santo para que no solamente la escuchemos, sino que también podamos obedecerla. Padre, que seas tú glorificándote, Señor, en esta hora, en este tiempo, Padre. Que seas tú, Señor, derramando de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda la verdad. Que toda tiniebla retroceda, que todo el velo, Padre, que se haya puesto, Señor, sea quitado, sea removido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que toda fortaleza sea derribada, Padre. Que toda obra del diablo sea deshecha, Señor. Ayuda, Dios bendito, a los que estamos aquí, Padre. Abre los oídos espirituales
espirituales, Señor, y ayuda, Señor, ayuda, Dios bendito, que cada uno pueda y escuche tu voz, que cada uno, Señor, la obedezca en el nombre de Jesús, y derrama de tu aceite, de la unción de tu Espíritu Santo sobre mí, Padre, pon esa palabra de vida eterna en mi boca que hablar. Ayúdame, Dios glorioso y maravilloso, para que yo no sea sabio en mi propia opinión, para que yo no hable de mi propia cuenta, para que yo no busque mi propia gloria, para que yo no sea, Señor, ese vaso de deshonra, sino ese vaso de honra que tú uses con gran poder y gloria desde aquí hasta la eternidad. Ayúdame, Dios bendito, te lo pido por amor a tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Padre y Dios, gracias en el nombre de Jesús por la palabra tuya, Señor. Yo clamo pidiendo que seas tú obrando con poder y gloria, dando respuesta, Señor, a la oración que cada uno de ellos ha elevado esta hora, Señor, delante de ti. A tu gracia, Señor, y a tu buena voluntad nos encomendamos. Que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a toda la verdad. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Ah, bien, sí. Amén. Amén. Es que están de acuerdo. Amén es que están de acuerdo. Si no claman amén es porque entonces yo estaba pidiendo algo que ustedes no estuvieron de acuerdo. Bien, esa es la respuesta. Eso significa amén. No es hacer algo de una manera repetitiva porque yo quiero escuchar, sino que cuando están de acuerdo, en la Biblia dice, y claman amén en el cielo. Y si claman amén en el cielo, clamamos amén en la tierra. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Lo que pasa es que desafortunadamente, por el mal uso, todas las cosas pierden sentido. Entonces nosotros vemos cómo la gente empieza a repetir de una forma y de una manera cansona, amén, ¿cuántos claman amén? Y entonces las personas por eso ya hoy en día no dicen amén. Y también es entonces por la falta de conocimiento y de verdad no hemos profundizado mucho. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que entendamos la fuerza que existe en con el entendimiento clamar amén, porque en la Biblia muestra el testimonio de los que claman amén y claman amén en el cielo, cuanto más no clamaremos amén aquí en la tierra, porque la voluntad de Dios ya se efectuó en el cielo. Por eso decimos hágase tu voluntad como lo es en el cielo, y en el cielo claman amén. Cuanto más aquí todavía nosotros, los que esperamos el cumplimiento de su promesa. Bien, entonces, cada domingo nosotros estudiamos un aspecto, un atributo acerca de Dios único y verdadero y de Jesucristo al que Él envió al mundo. La Biblia dice en Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. No hay nada, absolutamente ninguna cosa en este mundo que supere la gloria de poder tener conocimiento y entendimiento del Dios único y verdadero y de Jesucristo, a través de la manifestación de Él por medio de la Biblia. Hay muchas personas que conocen demasiado a Dios, pero no por medio únicamente de la Biblia, sino que lo conocen por medio también de otras fuentes. Y el problema es que el Señor ya habló acerca de eso. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, dice claramente, hablando acerca de la apostasía del pueblo de Israel. Apostasía significa la negación de la fe. Y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Y eso está hablando precisamente acerca de que el pueblo
dejó de ser fiel a la palabra de Dios que había manifestado por medio de sus siervos, los profetas. Y empezó entonces el pueblo a guardar y a oír las enseñanzas de cualquier otro tipo de hombre, y también la filosofía y todo el conocimiento teológico que las demás naciones tenían. Y entonces ahí usted y yo debemos entender: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen ¿qué? El agua. Y está hablando eso, acerca de todos los demás libros, todas las demás fuentes de conocimiento acerca de Dios que hay en este mundo, fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia. Por eso nosotros debemos entender que vino la apostasía. Por eso fue que vino entonces la negación de la fe por parte del pueblo de Israel. Perdieron la fe porque entonces cavaron para sí mismos cisternas rotas, y entonces empezaron a seguir el conocimiento de Dios por medio de las doctrinas de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo se pronunció acerca de eso y nosotros ya lo estudiamos ahí mismo en el Evangelio, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 15, cuando véanlo en su casa para que mediten un poco más acerca de esto que les estoy diciendo. Ahí cuando dice qué es lo que contamina al hombre, ahí Él les está haciendo la claridad. Porque entonces de labios me honran, mas su corazón está lejos, apartado de mí, porque enseñan como mandamiento doctrinas de hombres. Bien, así pues de que, le repito, no hay nada más glorioso, no hay nada que se pueda comparar. La Biblia dice que el que ha hallado sabiduría es entonces, que la sabiduría, es más preciosa que el oro y que la plata y que toda piedra preciosa. No hay nada, hermano, nada más grandioso que tener el conocimiento y el entendimiento del Dios único y verdadero y de su Hijo Jesucristo a través de la revelación del Espíritu Santo por medio de la Biblia. Bien, entonces a través de la Biblia, le repito, buscamos y conocemos, escudriñamos para tener ese conocimiento que nos produzca y nos lleve, a la vida eterna. Que podamos entonces manifestar aquí ahora el deseo genuino, el anhelo de conocer al Dios que hizo el cielo y la tierra. Y cuando usted y yo manifestamos ese deseo genuino de conocer a Dios, entonces Dios por eso sabe y nosotros queremos con Él compartir por la eternidad. Hay muchas personas que están creyendo que van a ir al cielo, creen en el cielo, creen en el infierno, creen en Dios y piensan que van a ir al cielo. Y entonces ese pensamiento de que van a ir al cielo está basado en su propio deseo, en que ellos están convencidos, en su propia autoconvicción. Pero que lo que nosotros debemos saber es que al cielo solamente van a ir los que manifiesten el deseo de estar con Dios aquí en la tierra. Y ese deseo manifestar ese deseo de estar con Dios aquí en la tierra es por medio de adquirir el conocimiento acerca de Él. ¿Usted cómo va a poder anhelar estar con una persona a la que usted ni siquiera conoce? ¿Usted le parece eso que tenga sentido? Ay, yo deseo estar con Dios, yo quiero estar con Dios. Pero no sabe quién es Dios. No sabe quién es Dios. Usted ha oído, a usted le han contado, pero cada quien habla y cada quien dice cualquier cosa. Dios para mí puede ser muy bueno, para Dios para otros puede ser muy malo. ¿Usted no han visto gente que dice que Dios es malo?
Hay filosofías y hay corrientes religiosas que dicen que el Dios de la Biblia es un ser malvado, deseoso y ávido de sangre y de venganza. Porque cuando leen sin el entendimiento del Antiguo Testamento, eso no es la imagen que da. Eso no es la imagen que da. Que ofrece, que pide sacrificios, que se derrame sangre. ¿Qué clase de Dios es ese de Dios de la Biblia? Entonces, bien, cada quien tiene su conocimiento, cada quien tiene su propia percepción de Dios. Y que entonces, finalmente, yo no lo conozco, no sé quién sea, finalmente si es bueno o malo, pero yo quiero estar con él. No, sí, para su propio estándar puede funcionar, pero no para Dios. Porque Dios quiere que usted y yo anhelemos estar con él, pero cuando nosotros nos demos cuenta por medio de la Biblia quién es él, que usted y yo, conociéndolo a él por medio de la manifestación que él ha dado acerca de sí mismo, entonces tomemos la decisión voluntaria, cada uno. ¿Ve? Porque hay muchas personas que van a ir al cielo, ¿por qué? Porque desde que nacieron en su casa tienen una religión, y esa religión le dice que pórtese bien para que vaya al cielo. Muchos heredan entonces es una religión, ¿ve? Pero que no sirve heredar al cielo, ir al cielo porque su mamá le dijo, su abuelita le dijo que si era buena persona y no le hacía mal a nadie, se iba a ir al cielo. La única manera que nos vayamos al cielo es que aquí en la tierra, durante nuestro paso por este mundo, manifestemos el deseo genuino de conocer a Dios, entender a Dios y anhelar estar con Él. Cuando yo conozco, entiendo, entonces tengo una base sólida para decir con toda sinceridad, yo quiero estar con el ser que dice la Biblia. Porque yo he podido ver por medio de la Biblia que no hay nadie mejor ni más maravilloso que Él. Si es así, entonces usted y yo somos hombres y mujeres de fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la certeza que yo espero es estar un día junto al ser más bueno, maravilloso, perfecto, santo y bondadoso que existe. Pero eso no me lo enseñó mi mamá, eso no me lo enseñaron en el colegio, eso no me lo enseñaron en la universidad, eso lo he aprendido en la Biblia, eso lo he aprendido en la Biblia. ¿Ve? Porque la Biblia es el libro que habla acerca de ese ser invisible, que no hay nada ni nadie que se compare a él. Y por medio de la Biblia yo he adquirido el conocimiento y el entendimiento y el anhelo ferviente entonces de mi corazón. Yo tengo claro que no hay nada más grandioso, que no hay nada más maravilloso que me pueda suceder que poder estar junto a ese ser por la eternidad. No hay nada que yo añore con más fuerza. ¿Usted ha visto ese que pidan un deseo? Cuando yo pido un deseo, ¿sabe cuál es el único deseo que yo pido? Poder estar en el cielo junto a Jesús. Ese deseo, le repito, lo he adquirido yo a través del conocimiento y el entendimiento de la Biblia. Eso no ha provenido de otra fuente. Y eso es lo que cada uno de nosotros, la experiencia que cada uno debe tener en sí mismo. Si usted y yo no leemos la Biblia, si usted y yo no escuchamos la predicación de la Biblia, entonces va a pasar como Job, de oídas te había oído. Y hay muchos que de oídas lo han oído. Pero después que Job tiene la revelación de Dios a su vida, dice, mas ahora mis ojos te ven. Cada uno de nosotros debe tener ese clamor en nuestro corazón. Que yo pueda ver con mis ojos a Dios, que Dios se manifieste
a mi vida. Bien, entonces lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es fiel. Cuando hablamos acerca de fidelidad, nosotros, esa palabra es muy ambigua para nosotros, los seres humanos. Porque aunque conocemos esa palabra y conocemos tal vez entonces cuál es su significado, no hay absolutamente nada que cueste más ver en este mundo en el que nosotros vivimos que la fidelidad. Así que entonces, si usted y yo nos ponemos a reflexionar, usted y yo sabemos y entendemos el concepto de qué es fidelidad. Cada uno piense, ¿qué es fidelidad? Que Dios es fiel. ¿Qué es ser fiel? Cada uno piense qué es fidelidad. Ahora miren, ¿por qué es tan difícil ese concepto de fidelidad de nuestra mente expresarlo o manifestarlo? Porque no lo vemos. Porque en este mundo en el que nosotros vivimos, lo más escaso en este momento es la fidelidad. En este momento, en el mundo en que usted y yo vivimos, la fidelidad es solamente una palabra, un concepto, pero no lo vemos en la práctica. Cuando nosotros hablamos acerca de fidelidad en la Biblia, la fidelidad en la Biblia se manifiesta, óigame bien, por medio de, primeramente en este mundo, a través del matrimonio, a través de la unión de un hombre y una mujer. Y hoy en día, ustedes y yo, precisamente hablando de un hombre y de una mujer en su relación, ¿qué es lo más común que vemos? ¿Qué es lo más común? ¿La qué? ¿La qué? La infidelidad. La representación más grande de lo que significa fidelidad es el matrimonio, es la fidelidad de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre. Por eso les decía que ese concepto de fidelidad en nuestros días está perdido, como dicen en Cuba, está más perdido que la carne de res. Porque yo no sé si ustedes sepan, allá en Cuba los cubanos no pueden, porque en Cuba no se puede comer carne de res. Comen carne de res, la última vez que comen carne de res es cuando tienen 6 años. Hasta los 6 años el gobierno permite que la población coma carne de res. ¿Por qué? Porque usted sabe que entonces Cuba es un país que está amenazado constantemente por fuerzas extranjeras y por ley las vacas son reserva de guerra. Son reserva de guerra. Son reserva alimenticia para tiempo de guerra. Entonces, como el país vive en constante amenaza, entonces hay un decreto que prohíbe terminantemente, y óigame bien, es un delito penalizado con 12, 14 años de cárcel al que destace ilegalmente una vaca. Y es cantidad, más o menos le puedo decir sin falta, que el 40% de la población penitenciaria están en la cárcel por el sacrificio de ganado vacuno. ¿Ve? Entonces, bien, está más perdido que la carne de res la fidelidad. Porque no hay fidelidad en nuestros días, no existe la fidelidad. Y que entonces, por eso cuando nosotros hablamos acerca de que Dios es fiel, no podemos y no tenemos claro el concepto. Porque a la vida práctica, en la experiencia, nosotros no vemos la fidelidad. Porque nosotros no vemos a las personas, a los hombres ser fieles. ¿Ve? Cuando las personas, entonces les decía acerca del matrimonio, contraen el matrimonio, se hacen unos votos, se hace un compromiso. ¿Y qué dice? Prometo amarte y serte fiel todos los días de mi vida, estar contigo en la enfermedad, en la adversidad,
hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Bien? ¿Cuánto tiempo dura eso? Y eso es un compromiso que las dos partes adquieren. Tanto el hombre hace el compromiso como la mujer hace el compromiso. ¿O solamente es el hombre que se compromete? ¿Solamente es el hombre el que se compromete? Entonces, para que hablemos de fidelidad, hace falta que esté el compromiso ¿de quién? De ambas partes. De ambas partes. Ambas partes. Pero que entonces, cuando una de las partes no cumple, ¿qué es lo que sucede? El vínculo se rompe. El vínculo se rompe. Y entonces eso es muy importante para que nosotros entendamos la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces nosotros en la Biblia leemos que Dios es fiel y la Biblia enseña acerca de que Dios es fiel. Mire conmigo en Deuteronomio 7. Siete, 9, dice, leamos, todos juntos. Conoce pues, a ver, un momento, ¿ya? Deuteronomio 7, 9, es importante que leamos todos. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, mire bien, está aquí Moisés hablando al pueblo de Israel y le dice, miren, conoce pues que Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. Que guarda el pacto. O sea que Dios hace pacto con el hombre, como el matrimonio entre un hombre y una mujer es por medio de un pacto que se sella. Así también el pueblo de Israel había sellado un pacto con Dios, en el cual Dios prometió ser el Dios de ellos y llevarlos hasta la tierra prometida y sustentarlos y mantenerlos, y que sus enemigos iban a ser los suyos. Y que Dios se comprometió a eso con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se comprometió con Dios en guardar, en obedecer los 10 mandamientos. ¿Ve? Por eso entonces hay un pacto. Dios prometió y el pueblo prometió. Y sellaron el pacto. Está allá en Éxodo 24, léanlo en casa. En casa lo pueden ver. ¿Sí estoy bien? Éxodo, déjeme corroborar para no estar aquí hablando. Sí, Éxodo 24, en casa lo pueden ver. Pero que entonces aquí está diciendo claramente que Dios guarda su pacto, que Él es Dios fiel, porque Dios cumple. Eso es lo que significa fidelidad, el cumplir a lo que uno se compromete, no importando la circunstancia, no importando la situación. Pero que ese compromiso, entonces en la Biblia, esa fidelidad, Dios está estableciéndola y está mostrando que depende, óigame bien, que su pacto es con los que le aman, con los que le aman. Entonces que Él dijo y Él prometió, y sin falta Él va a cumplir su promesa. ¿A quiénes? ¿A todos?
¿Saben? La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban 600,000 hombres en edad de guerra. Iban 600,000 hombres en edad de guerra, sin contar las mujeres, los niños y los ancianos. Cuando el pueblo de Israel salió, aproximadamente eran como 1,000,000 de personas mal contadas las que salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Pero ¿qué dice la Biblia? Que de más de ese 1,000,000 de personas, ¿cuántos alcanzaron y entraron a esa tierra que Dios les prometió? ¿Cuántos? ¿20? ¿100? ¿1,000? ¿1,000,000? 2. Josué y Caleb. Solamente 2. 1, 2. De todos ese más de 1,000,000, no me empujen, de más de 1,000,000 de personas que salieron de Egipto, 2, Caleb y Josué entraron en la tierra que Dios había prometido. Porque Dios es fiel y cumple lo que promete. Pero que aunque se lo prometió a más de 1,000,000, solamente ¿cuántos recibieron el cumplimiento de esa promesa? 2. Entonces, ¿fue fiel o no fue fiel Dios? ¿Fue fiel o no fue fiel? Porque a 2 se los prometió. Y eso es lo que usted y yo debemos entender. Porque muchas personas están pensando que a Dios le importa los números, que Dios tiene su mirada puesta en la cantidad. La Biblia dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Uno solo es suficiente para que Dios demuestre su fidelidad. Porque Él entonces es el Dios que guarda su pacto, que cumple lo que promete a los que le aman. A los que le aman. Su fidelidad está condicionada a que entonces el amor de la criatura. Y que entonces, hablando acerca de a los que le aman, todo el mundo ama a Dios. Todo el mundo, si usted le pregunta, ¿usted ama a Dios? Claro, todo el mundo ama a Dios. Pero el Señor Jesucristo nos enseña realmente ya qué es y en qué consiste ese amor a Dios en el Evangelio. Ni siquiera el pueblo de Israel tenía claro. Por eso Jesús dice, este pueblo de labios me honra. Este pueblo de labios me ama, de palabras, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Y nuestro Señor Jesucristo, mire conmigo en Juan 14. ¿Qué me hicieron el pañuelo? Ay, Dios mío, no me embolaten las cosas. Juan 14, 21. Juan 14, 21. Leamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Se lo puedo leer en un lenguaje actual. El que conoce mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Dios? El que dice, amo a Dios. El que... ¿Y cómo la va a obedecer si ni siquiera la conoce? Porque yo no puedo obedecer lo que no conozco. Y por eso muchas personas, ¿usted cree los musulmanes no manifiestan que aman a Dios? No hay otra persona que manifieste más amor a Dios que los musulmanes. La palabra musulmán significa el sometimiento a Dios.
Pero ¿qué es el punto? No conocen sus mandamientos. Lo están haciendo de una manera ¿cómo? Religiosa. Lo están haciendo siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces el mismo Dios del Islam supuestamente es el Dios de la Biblia. Ustedes no sabían. Ustedes no sabían que entonces los musulmanes tienen la Biblia también como fuente de revelación. Solamente que además de la Biblia tienen ¿qué? Otro libro que se llama el Corán. Entonces hacen lo que dice el Corán y no lo que hacen la Biblia. Por eso ese pueblo de labios ¿qué? Me honra. Pero su corazón está lejos de mí, porque no conocen a Jesucristo y no obedecen no obedecen a Jesucristo, porque ellos dicen que Mohamed, es el profeta último al que hay que obedecer, no Jesucristo. Y por eso Jesucristo les dijo, se levantarán falsos ¿qué? Profetas y falsos cristos. Si les dicen que viene del desierto, no lo creáis. Anunció acerca de la venida del Islam, que es la religión única que tiene en este momento crecimiento. Es la única religión que está experimentando crecimiento. Cuando en Mateo 24 nuestro Señor Jesucristo advierte, está hablando es acerca del Islam. Está hablando es acerca del Islam. Porque esa es la religión que más personas convierte. Porque es la religión que más manifiesta amor a Dios. ¿Y saben cómo lo manifiesta? ¿Ustedes no lo han visto? ¿No han visto a los musulmanes que aman a Dios? ¿Qué hacen? Se suicidan, no tienen problema en inmolarse, no tienen problema en entregar la vida. Y entonces, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? No hay amor más grande que uno que entrega la vida. Y entonces ellos literalmente entregan la vida. Entonces por eso el Corán es la religión del amor. Pero, es que no nos queda claro porque matan también personas, pero lo están haciendo por amor. Pero no a las personas, sino por amor ¿a quién? A Dios, a su Dios. Entonces por eso ellos son la religión del amor a Dios y son la única religión que está creciendo y son la religión que se va a convertir en la más poderosa. Eso es inevitable. Porque, les repito, manifiestan el amor a Dios por encima de todas las cosas. Entonces yo quiero, todo el mundo quiere de verdad amar a Dios. Pero el punto aquí es que si yo no conozco a Jesucristo, no escucho su voz, no obedezco sus palabras, no amo a Dios. No amo a Dios. Porque el amor a Dios consiste en la fe en su Hijo Jesucristo. Y la fe en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, consiste en la obediencia a sus palabras. No, yo sí creo en Jesús, pero de labios, si no vive como Jesús habló y enseñó. Esa es la diferencia, mis hermanos, que nosotros debemos tener claro. ¿En qué es que consiste el amor a Dios? El amor a Dios consiste en la fe en su Hijo Jesucristo, en creer en el que Él envió al mundo. Y creer en el que Él envió al mundo consiste en conocer y obedecer sus palabras. Pero difícilmente podríamos hablar de un amor, de una fe en Jesucristo que se manifiesta por la obediencia a sus palabras, cuando no hemos ni siquiera leído una sola vez el Evangelio. Y eso es lo que nosotros podemos ver que se llama religión. Eso es religión. Si usted dice yo amo a Dios, pero usted nunca ha leído el Evangelio y nunca
ha puesto en práctica lo que Jesucristo dice, entonces usted está siendo, como el Señor les dijo, hipócrita. Está siendo religioso, fariseo. Y por eso entonces usted no ve en su vida la fidelidad de Dios. Por eso nosotros no vemos la fidelidad de Dios. Entonces pensamos que como los hombres somos infieles, Dios también es infiel. Pero Dios es Dios fiel, que guarda el pacto a los que le aman. Y si me amáis, mis palabras obedeceréis. Entonces, de esa manera, mis hermanos, nosotros debemos pensar y reflexionar bien del por qué no vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no vemos el cumplimiento de todo lo que Dios prometió y promete en su palabra en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo? Bueno, porque entonces esa fidelidad de Dios, ese cumplimiento a su palabra está sujeto a esa obediencia, a esa misma palabra por parte nuestra, de parte de nosotros. Y le repito, el pueblo de Israel es la más grandiosa y maravillosa fuente de ejemplo que nosotros tenemos, porque en Israel nosotros podemos darnos cuenta la fidelidad de Dios y la infidelidad de los hombres. La infidelidad de Dios, de los hombres, y la fidelidad de Dios. Dios es fiel con el que es fiel. Dios es fiel con el que es fiel. Si nosotros no permanecemos fiel, Dios es fiel a su palabra, a lo que Él habló. Pero si nosotros no estamos y no permanecemos en el cumplimiento de su promesa, de su palabra, no vamos a ver la respuesta, no vamos a ver esa promesa realizarse ni en nuestra vida, ni en nuestra casa, ni en nuestra familia. Pero entonces vienen y me dicen: pastor, ¿pero qué será? Que es que yo no, y yo mire y me pasa por aquí, me pasa por allá y yo no veo, y entonces como poniendo en duda la fidelidad de Dios. Y sabe, eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios significa poner en duda la palabra de Dios. Pero es que Dios prometió: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y míreme yo como estoy, mire mi casa patas arriba, mire mi economía, mire mi salud. Si ve que Dios no promete, no cumple, ¿qué será que Dios entonces está siendo injusto conmigo? Dijo el apóstol Pablo, ¿se acuerdan ese versículo tan tremendo que está allí en 2 de Corintios? Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué significa? Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Reflexione, ¿sí está conociendo la palabra de Dios? ¿Sí conoce la Biblia? ¿Sí conoce el Evangelio? ¿Y si vive como Él habla y como Él dice? ¿O entonces de oídas lo oye, mas su corazón está lejos, apartado? Eso es lo que todos y cada uno de nosotros debemos ver, porque eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es que usted y yo dudemos de que Él es Dios fiel, que cumple lo que promete, y no arrepentirnos y reconocer: yo no he hecho lo que a mí me corresponde. Yo no añoro tu palabra y con todo mi corazón no hay el deseo ferviente de obedecerla. Y producto de eso estoy recibiendo la justa retribución al extravío de mi corazón. Eso es muy diferente. No tentemos al Señor, porque así como el pueblo lo tentó, y por eso, óigame bien, no entraron en su promesa. Miremos un momento, por favor, allí en Números 14. Ay, perdón.
Oiga, eso sí lo registra bien, ¿no? Número 14. Quiero que veamos. Números 14 dice, a partir del 20, dice, aquí nosotros vemos al pueblo que ha, óigame bien, desde el momento que salió de Egipto, la Biblia dice que entonces no les aprovechó haber salido de Egipto porque se volvieron allí en sus corazones. ¿Lo han leído? En Hechos de los Apóstoles, a Esteban, cuando está dando testimonio ante el concilio y los ancianos de Israel, narra todo claramente. Cómo el pueblo se volvió a Egipto. ¿En dónde se volvieron? En su corazón. En nuestro corazón, la fidelidad está en el corazón. Por eso dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo hermoso, maravilloso, porque donde esté tu tesoro, estará allí también tu corazón. Bien, el pueblo desde el principio se volvió. El pueblo desde el principio en su corazón no fue fiel, sino que su corazón adulteró y volvieron a Egipto. Volvieron a Egipto. Y entonces aquí vemos la fidelidad de Dios. Miren a Dios fiel. Miren la fidelidad de Dios. Después de todo, desde el principio que se volvieron a Egipto, dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, hablando acerca del pueblo de Israel, porque Moisés intercedió, pidiéndole al Dios que perdonara a ese pueblo. Y Dios es Dios fiel, porque Él prometió que le daría por heredad. Si no los hubiera perdonado, entonces ¿hubiera podido cumplir Dios la promesa? No hubiera podido cumplir la promesa. Si no hubiera perdonado, entonces ¿cuántos hubieran entrado? Ninguno, ni siquiera Josué, ni siquiera Caleb. Hubieran perecido todos. Pero Dios es fiel y los ha perdonado. De igual manera, ¿quién de ustedes, quién de nosotros, de los que estamos aquí, pudiera decir que va a entrar al cielo si no fuera porque Dios nos perdonó y nos perdona? Ninguno. Pero Él dijo, no me acordaré más de sus pecados y perdonaré su maldad. Entonces, por esa promesa que Él hizo acerca de sí mismo, porque perdonaré, me olvidaré de su pecado, en el nuevo pacto, ¿no se acuerdan? Jeremías 31 dice claramente, búsquenlo en la casa, porque no me acordaré más de su pecado y perdonaré su maldad. Por su fidelidad, porque Dios cumple, y Él prometió que jamás y nunca seríamos avergonzados todos los que pusiéramos nuestra esperanza en Jesucristo, que todo aquel que mire a la cruz y vea en Él al Cordero de Dios que murió y derramó la sangre para el perdón de sus pecados, recibe el perdón. Que todo aquel que en Él crea recibiría perdón de pecados. Si no fuera por la fidelidad de Dios, usted y yo aquí vemos ni siquiera Caleb y Josué, porque no es que Caleb y Josué hubieran hecho algo y no se hubieran apartado también, sino que ellos en su corazón había el arrepentimiento y el deseo genuino de agradar y de buscar la gloria de Dios primero. Entonces dice, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí,
yo le meteré en la tierra dentro de donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Ve? Me han tentado ¿cuántas veces? 10 veces. 10 veces desconfiaron de la palabra de Dios. 10 veces en la Biblia, usted vaya y lea, se va a dar cuenta. 10 veces. Y 10 veces son 10 mandamientos. 10 mandamientos. Las 10 veces, ellos, óigame bien, las 10 veces que lo tentaron, quiere decir que las 10 veces infringieron los 10 mandamientos. Pero que Dios prometió a Abraham que a su descendencia le daría ¿qué? La tierra. Y para poder entonces cumplir eso, ¿qué era lo que tenía que hacer Dios? Perdonarlos. Y entonces dice que el que va a entrar es ¿quién? Caleb, porque hubo en él ¿qué? Un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente en la Biblia, léalo para que vean cuál es la fidelidad a Dios. Porque Caleb, mientras todos los demás espías que lo acompañaron con él a reconocer la tierra prometida dijeron, es imposible para nosotros, Caleb dijo, pero Dios prometió que allá nos entraría. Caleb tuvo ¿qué? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Caleb creyó firmemente en que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido, y por eso entró. Y de la misma manera, hoy en día, nosotros, si no tenemos fe, producto de no tener fe, no vamos a ver la gloria de Dios. Jesucristo le dijo a la mujer, ¿crees? A Marta, cuando iba a levantar a Lázaro, ¿crees? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces eso es lo que usted y yo debemos entender. Nuestra fidelidad también es necesaria para que podamos permanecer en el pacto. Pero la fidelidad nuestra es manifiesta a través de nuestra fe. Que con todo nuestro corazón nosotros no dudemos jamás y nunca. A pesar de la circunstancia, de lo que estemos pasando, del más terrible desierto en el cual nos encontremos, nunca dudemos de que fiel es el que prometió. De que nunca he visto justo desamparado que mendigue pan, ni él ni su descendencia. Que nunca he visto justo caer en necesidad y que no haya sido consolado sin recibir de él respuesta. Entonces, de esa manera, mis hermanos, los invito para que nosotros seamos hombres de fe, no importando la circunstancia, no importando lo que vean nuestros ojos, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios, el cual da vida a los muertos y llaman las cosas que no son como si fuesen. Porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Porque yo sé que esta breve y momentánea tribulación lo único que está haciendo es produciendo un fruto de gloria para mi eternidad. Pero aún después de muerto, yo sé que mi Redentor vive y con mis ojos en mi carne yo le he de ver. Eso es lo que todos y cada uno de nosotros debemos entender. Dios es fiel, pero no podemos dudar. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y no piense el hombre que duda, que va a recibir cosa alguna de Dios, porque está faltando a su pacto. Y hoy es la justicia de Dios, en el cual es por medio de la fe, por medio de la fe. Él prometió: no me olvidaré, no me acordaré más de sus pecados y me olvidaré de su maldad.
Él prometió que aunque tus pecados fueran como rojos, como la grana, yo te haré más blanco que la nieve. Y usted y yo no podemos dudar en ningún momento que todo aquel que se arrepiente alcanza misericordia. Que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel para perdonarnos. Y que por medio de estar sin pecado, nosotros, entonces, todo lo demás, hermanos, nos es añadido. Pero no tentemos a Dios, no dudemos jamás y nunca por nuestra incredulidad que Él no cumple lo que promete. Porque le repito, el punto aquí es que si no vemos su gloria es por nuestra incredulidad, pero que no lo tentemos, no dudemos que es que Él ha faltado o va a faltar a su palabra, sino que es producto de nuestra incredulidad. Y la Biblia dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y que más bien entonces, antes de que usted o yo caigamos en la tentación de dudar de la palabra de Dios, nos examinemos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos. Vamos a mirar otra vez ese versículo con el medio del cual el Espíritu Santo nos viene hablando. 2 Corintios 13, 5. Leamos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados. Que cada uno de nosotros no debemos dejar caer, no caigamos en la tentación. Que si no vemos la promesa de Dios cumplirse en nuestras vidas, no es porque Él sea infiel, sino que nosotros no estamos siendo fieles, no lo estamos amando porque no estamos viviendo conforme a su palabra, porque no estamos ni conociéndola y mucho menos obedeciéndola. ¿Bien? Y que entonces ahí, cuando nosotros comenzamos en la porción, vamos allá para que terminemos, en Mateo 16, Jesucristo está diciéndole a los fariseos y a los saduceos. Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle. ¿Y qué está escrito? No tentarás al Señor tu Dios. Pero ¿por qué ellos vinieron a pedirle señal? A preguntarle porque querían, porque deseaban saber. No, porque ellos querían, ¿era qué? Tentarlo. Porque ellos querían tentarlo. Y entonces, como siempre, venían por lana y salían trasquilados. Porque entonces les dijo Jesús, vamos a ver y vamos a hacerlo claro. Ustedes pueden y conocen, distinguen las señales del tiempo. Ustedes miran al cielo y si está nublado dicen, bien, buen tiempo va a ser. Si bien hay arreboles, pero también si hay arreboles oscuros dicen va a llover. Y aún así distinguen las señales del tiempo y no distinguen las señales del cumplimiento de todo lo que Dios había hablado a través de sus siervos, los profetas. Pero no lo podían hacer porque no tenían fe, porque no creían a la palabra. Porque de no tener fe, no creer a la palabra, es lo que hace que yo tiente a Dios, lo que acabamos de hablar. Que usted y yo debemos entender, la incredulidad hace que yo desconfíe de la palabra de Dios. Y eso se llama tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. No podemos por nuestra incredulidad tentar a Dios. Tenemos que arrepentirnos y reconocer siempre que usted y yo no veamos el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, debemos entender que los que hemos fallado y estamos fallando somos nosotros. Dios no falla, Dios es fiel.
Dios no falla. Dios no deja de cumplir lo que ha dicho, pero no lo hemos visto, no lo vemos por nuestra incredulidad. Así como ellos podían ver las cosas que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ustedes pueden ver y entienden todo lo que ¿qué? Lo que ¿qué? Lo que ven con ¿qué? ¿Y qué es la fe? Y ellos no tenían ¿qué? Por eso no creían a la palabra de Dios. No creían a la palabra de Dios. Pero sin embargo, como Dios es fiel, ¿qué les dijo? Señal no les será dada, sino la señal del profeta ¿qué? Jonás. Y cuando vayan hoy a la casa y lean el profeta Jonás, se van a dar cuenta que Dios entonces había decretado juicio, destrucción contra una ciudad, contra Nínive, y mandó al profeta Jonás a predicar ¿qué? Arrepentimiento. Miremoslo rápidamente en Jonás. En Jonás. Jonás, Ageo, Zacarías. ¿Dónde estará Sofonías, Miqueas, Abías? Ahí, allá hay Jonás. Y dice, léanlo todo en la casa, pero vamos al capítulo 1 y dice, en el capítulo, 3, capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Cuántos años duró nuestro Señor Jesucristo predicando? 3. Comenzó su ministerio a los 30 y lo terminó a los 33. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿De aquí a cuánto? Nuestro Señor Jesucristo predicó en el año 30 y en el año 70 de la era cristiana, Jerusalén y la nación judía fue destruida. ¿Está claro? Entonces, ¿ven la misericordia de Dios? La fidelidad. Lo vinieron, lo tentaron, le dijeron, el punto aquí no es que yo no cumpla, sino que ustedes no tienen fe, porque ustedes viven por vista y no por fe. Porque ustedes olvidan lo más importante de la ley, el amor de Dios, la misericordia y la fe. Sin embargo, les voy a decir, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y les está entonces diciendo, para que veamos la fidelidad de Dios, dentro de 40 años no va a quedar nada, absolutamente nada, y ya no van a poder presentar sacrificios por la ley, ya no van a poder derramar sangre para el perdón de los pecados por medio de ovejas ni de bueyes. Y entonces los que creyeron se salvaron. Como Nínive, ¿se arrepintieron los hombres en Nínive o no? Entonces los que se arrepintieron, entonces todos los que vieron esa palabra de Jesucristo entendieron a qué se estaba refiriendo. Pero el que vio con los ojos creyó, obedeció, entendió. El que no, entonces pereció. De esa manera es que nosotros tenemos que ver claramente. La nación, el pueblo no creyó a la predicación de Jesucristo y por tanto, entonces Nínive se arrepintió. ¿Creyó a la palabra del profeta o no? Y producto de que creyeron, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que se arrepintieron, y producto de que se arrepintieron, entonces Dios también ¿qué? Se arrepintió del mal que iba a hacerles. Y el pueblo se arrepintió. Y ahora vemos a la nación de Israel. ¿Se arrepintieron? En el año 70 fue destruida.
como Dios había ya decretado, como Dios ya había dicho. Entonces creamos y confiemos y entendamos nosotros, la fidelidad de Dios es para siempre. Dios nunca miente, Dios no cambia, Dios es fiel. Siempre que no veamos la promesa de Dios, entendamos que es motivo para que nosotros nos arrepintamos, pidamos perdón y comencemos a hacer lo que es agradable a sus ojos. Y lo que es agradable es que nosotros tengamos fe, que creamos en su Hijo Jesucristo, al que Él envió al mundo como el único y suficiente Salvador de nuestra alma, que obedezcamos a su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que nuestra confianza, nuestra fe esté puesta en Jesús como el que murió, resucitó y derramó la sangre para el perdón de nuestros pecados. Que todo aquel que en Él cree no es avergonzado. Bien, entonces vamos a tomar esa cena, producto de su fidelidad, manifestando también nosotros con esta cena que permanecemos en su pacto, y que sea un momento, un tiempo para que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, y si pues nosotros nos hallamos a nosotros mismos reprobados. La Biblia dice que arrepiéntanse, que nos arrepintamos y que le pidamos perdón, porque la Biblia enseña que todo aquel que si nosotros decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, pero que si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel para perdonarnos nuestros pecados. Que sea este tiempo para que cada uno nos examinemos y si tenemos que arrepentirnos, si tenemos que pedirle perdón a Dios, lo hagamos y confiemos plenamente en la palabra que Él dijo, que todos los que en Él creyeren recibirían el perdón de los pecados. Padre Dios, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que podemos venir, Señor, asentados a tu mesa, a compartir el pan y el vino, Padre, conociendo y entendiendo que no han sido nuestras propias obras, no es nuestra propia justicia, sino que solamente por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, como el que murió y derramó la sangre para el perdón de nuestros pecados, podemos venir, Señor, a presentarnos delante de ti, llamarte Padre, Padre nuestro. Padre, gracias por tu fidelidad. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Yo te pido, Señor, que ayudes a cada uno de nosotros también, para que si no hemos sido fieles, Señor, nos arrepintamos con todo nuestro corazón y creamos, Señor, en la palabra de tu Hijo Jesucristo. Creamos en la Biblia que dice que si nuestro pecado fuera rojo como la grana, tú lo harías más blanco que la nieve. Padre, bendecimos este pan en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
favor, tomen el vino y el pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan, por favor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos la copa, por favor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Marquitos, por favor, recojámosles las copas a los hermanos. La copa. Recojamos las copas. Por aquí. Bien, todos ya entregaron la copita, que no tenga ninguno la... Vamos a hacer la bendición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te clamo que el amor profundo tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sea hoy, Señor, derramándose sobre todos y cada uno de los que estamos aquí congregados en tu nombre. Iglesia, el Señor Jesús los bendiga.